Señor presidente, señoras y señores jueces, es un gran honor y un placer también intervenir ante ustedes, y estoy particularmente agradecido a la República de Chile por poder hacerlo en el día de hoy en su nombre. La primera ronda de alegatos del Perú nos ha confirmado, aunque no sé si era necesario, todo el talento de sus abogados y letrados, así como su gran actitud a la hora de limar las asperidades del difícil trabajo que tienen con su defensa, sin conllevar ningunas auténticas novedades respecto de las tesis defendidas en los escritos peruanos. Esta primera ronda, no obstante, aportó un conjunto de sorpresas, pequeñas o grandes, por muy relativas que sean. Destacadamente, podría haber parecido sorprendente que el letrado Bundy recalque la falta de existencia de fronteras marítimas, de las que, sin embargo, había señalado la importancia en la excelente obra titulada Maritime Boundaries, en el capítulo cuyo título es State Practice in Maritime Delimitation, práctica estatal en la delimitación marítima. En esta obra de referencia se encuentra no solamente la mención, sino la representación cartográfica de las fronteras, de las que él mismo dice que fueron establecidas por vía de acuerdo entre Chile y el Perú, así como entre el Perú y el Ecuador. Sin embargo, este ejemplo, si se toma entre muchos otros, parecería ser prácticamente anecdótico en relación con la acentuación radical de una tendencia que hasta entonces se había manifestado con mucha más prudencia en los escritos peruanos. Consiste a no poner en tela de juicio el hecho de que la Declaración de Santiago sea efectivamente un tratado que conlleva unas disposiciones auténticamente normativas, algunas de las cuales también se corresponden a la delimitación de las fronteras marítimas. Sin duda, la memoria y la réplica peruanas ya nos habían puesto en nuestra presencia un cierto malestar manifiestamente resentido por el Perú a la hora de abordar la cuestión, que por otra parte es completamente fundamental, de la índole jurídica propia de la Declaración de Santiago, su naturaleza jurídica. De esta manera hemos podido asistir al deslizamiento progresivo de la semántica peruana, cuya lista, en última instancia, incompleta, podrán hallar en la pestaña número 31 de su legajo. Aquí solamente daré algunos ejemplos. Al principio de la memoria, el tono es aún radical. La declaración se concibió no como un tratado, sino como una proclamación de la política marítima internacional de los tres estados. Sin embargo, enseguida, el Perú introduce la idea de que esta naturaleza no convencional habría evolucionado a lo largo del tiempo. Siempre en su memoria continúa diciendo de la misma declaración que inicialmente se había concebido como un documento indicativo que adquirió la condición de tratado. Cambiando de opinión, como si se diera cuenta del peligro que ese reconocimiento podía hacer correr a sus propias tesis, la réplica peruana vuelve inicialmente a la tesis inicial, según la cual la declaración no era nada más que un documento declarativo, provisional, o incluso un instrumento puramente político, del que consiente, sin embargo, admitir que llegó a ser tratada como si fuera un tratado. Entonces, a principios de la semana pudimos ver este vals de dudas peruanas, pero la amplitud de los pasos de tango realizados hasta entonces se redujo radicalmente hasta no poner en tela de juicio la realidad convencional de la declaración, hasta tal punto que he debido modificar el texto de los alegatos que yo mismo había preparado, y que he de confesar, señor presidente, siempre es doloroso.
para un letrado en mis circunstancias. Sin duda, encontramos en los propósitos de mi eminente colega, el profesor Vaughan, la prudencia bien templada de los primeros días. Nos decía el martes pasado que la declaración, como mucho, era un paso inicial, una manifestación, no es un acuerdo autoaplicable, lo cual, sin embargo, aunque solamente fuera de forma involuntaria, era una forma de reconocer que efectivamente era un acuerdo. Sin embargo, rápidamente, nuestros distinguidos oponentes no pudieron hacer otra cosa que apoyarse en la Declaración de Santiago, y ello para defender precisamente el concepto que tienen de los derechos, que también reconocen de esta manera que encuentran su justificación y su fundamento en ese mismo instrumento. Esto es lo que le sucedió a mi amigo, el profesor Pelé, cuando el martes por la tarde tuvo que aventurarse en las altas mares del Triángulo Exterior. Así les declaraba a ustedes, apoyándose en el texto de la declaración, que cito, que el Perú se fundamenta para reivindicar el ejercicio de su jurisdicción y sus derechos soberanos sobre el triángulo exterior, al mismo tiempo, en virtud del punto 2 de la declaración y también de forma independiente de la misma. El punto 2, del que más adelante decía, y cito nuevamente, que concedía los mismos derechos a las tres partes. El profesor Pelé se apoyaba también igualmente en el punto 4 para constatar que este designa el paralelo que pasa por el punto donde la frontera terrestre de los estados interesados llegan al mar. En esas condiciones, señor presidente, señores y señoras jueces, sigue siendo necesario que yo presente el conjunto de las pruebas de carácter convencional, es decir, jurídicamente, que vinculan jurídicamente a las disposiciones que conlleva la Declaración de Santiago. Lo que me lleva a responder de forma positiva, a pesar de la atenuación muy sensible de las tesis peruanas al respecto, es que Perú, a pesar de replicarse con prudente estrategia, no ha eliminado plenamente la dualidad de sus tesis respecto de la declaración, que a veces se percibe como una proclamación política, a veces se utiliza como el fundamento jurídico para sus pretensiones. También es porque el debate respecto de la naturaleza jurídica de la declaración la lleva el Perú con la mayor frecuencia con ocasión del análisis de su objeto, cuyos abogados han seguido repitiendo que no podía corresponderse a la delimitación marítima. Les recordaré ante todo que las intenciones de los tres estados partes era efectivamente que la declaración fuera un tratado, y acto seguido que la conducta subsiguiente de las partes de decir que confirmó esta intención inicial. La Declaración de Santiago siempre ha sido un tratado, y un tratado que conllevaba unas disposiciones relativas a la delimitación. La jurisprudencia de la Corte, destinada a determinar la naturaleza jurídica, convencional o no, de un acto jurídico, se caracteriza por su gran constancia. Se puede enunciar como dos principios, de hecho bien conocidos. En primer lugar, la forma y en particular el título, la descripción del acto, no tienen pertinencia para su naturaleza jurídica. Y en segundo lugar, lo que sí es determinante es la intención de las partes, tal como se manifiesta por el texto y el contexto del instrumento en cuestión. La indiferencia del título y de la forma de la Declaración de Santiago, esto es algo que voy a examinar muy brevemente.
puesto que parece que ya está admitido por la otra parte. En derecho internacional, el título de un instrumento, tal como lo eligen las partes, no afecta de modo alguno su calificación. Como ya lo ha dicho la Corte en la causa del sudoeste africano, en el momento del examen de las excepciones preliminares, la terminología no es un elemento determinante en cuanto al carácter de un acuerdo o un compromiso internacional. En la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales, al igual que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales, se pueden hallar unos usos muy variados. Fin de la cita. Esta evidencia se retoma constantemente por la jurisprudencia internacional que se inspira en la alta jurisdicción de esta Corte. Hay muchos instrumentos que se titulan declaraciones y cuya calificación de tratado, sin embargo, nadie duda. La Corte Permanente de Justicia Internacional ya reconoció en 1931 en su opinión consultiva sobre el régimen aduanero entre Alemania y Austria, cuando declaraba, desde el punto de vista del carácter obligatorio de los compromisos internacionales, sabemos que estos se pueden adoptar bajo la forma de tratados, convenciones, declarados, acuerdos, protocolos o intercambio de notas. Fin de la cita. En una fecha más próxima a nosotros, en el asunto relativo a la frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria, la alta jurisdicción de esta Corte llegó a afirmar, a propósito de los acuerdos de delimitación, que la Corte estima que la declaración de Marúa constituye un acuerdo internacional formalizado por escrito entre Estados y por el que se traza una frontera. Por consiguiente, se rige por el derecho internacional y constituye un tratado en el sentido de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Fin de la cita. Por otra parte, esto es lo que Perú se ve obligado a reconocer en su réplica. Sea como fuere, las observaciones depreciativas respecto del texto de la declaración que efectuó el martes por la mañana el profesor Lowe, cuando todavía creía poderse apoyar sobre el hecho de que la declaración no conlleva artículos titulados como tales, me lleva a recalcar aquí las similitudes que existen entre la declaración de Marúa, a la que ya he hecho referencia, y la de Santiago. En cada una de estas dos declaraciones, los signatarios no se designaron formalmente como partes. Además, las distintas disposiciones de la declaración de Marúa, ni tampoco las de Santiago, no se preceden del término artículo seguido de un número. Podríamos citar muchos otros ejemplos de acuerdos de delimitación marítima que, sin embargo, se titulan declaración. Entre ellos, la declaración entre Francia y Mónaco respecto de la delimitación de las aguas territoriales del Principado de Mónaco, formalizada y que entró en vigor el 20 de abril de 1967 y que posteriormente fue inscrita por el secretario general y publicada en la recopilación de tratados de las Naciones Unidas. Cuando se trata de tratados de delimitación, no hay ninguna condición particular de forma que venga requerida, dado que el instrumento traduce claramente la intención de las partes de determinar el trazado de la frontera. Poco importa que los atributos, que según Perú son generalmente empleados en los tratados de delimitación, estén ausentes o no de la Declaración de Santiago. Así, en la decisión de esta Corte respecto del asunto Libia-Chad, la Corte declaraba, y cito, las partes hubieran podido indicar las fronteras y precisar literalmente su trazado o mostrarlo en un mapa a título de ilustración o para cualquier otro fin. Podían haber hecho una cosa y la otra. Decidieron proceder de otra manera y elaborar como un acuerdo la lista de los actos internacionales de los que resultaban las fronteras, pero el método que han elegido no suscita ninguna dificultad de interpretación. El texto del artículo 3 traduce claramente la intención de las partes de velar por una solución definitiva de la cuestión de sus fronteras comunes. Fin de la cita.
En el asunto del templo de Preaviar, la Corte había reconocido que una referencia general bastaba para demostrar la intención común de las partes de delimitar una frontera. Cuando decía la mención de la línea divisoria de las aguas en el artículo 1 de la Convención de 1904, no era sino una forma evidente y cómoda de describir la frontera objetivamente, si bien en términos generales. Fin de la cita. Entonces, si examinamos las circunstancias de la adopción de la Declaración de Santiago, vemos que confirman la intención de las partes de formalizar un tratado que se rige por el derecho internacional. El objeto principal de la Declaración de Santiago consistía en afirmar a la vez políticamente y también jurídicamente, de cara a otros estados, la extensión por 3 estados signatarios de su soberanía y jurisdicción, para emplear la expresión reflejada en el artículo 2, hasta 200 millas marinas de sus costas respectivas. El Perú insistió considerablemente al efecto en sus recientes alegatos, pero de forma muy inútil porque Chile nunca lo ha impugnado. Sea como fuere, esta firme toma de posición trilateral, destinada ante todo a la salvaguarda de sus recursos naturales, y los 2 estados partes están de acuerdo al respecto, constituía en esa época una innovación, algo nuevo. Y esta novedad era suficiente para justificar el empleo solemne del término declaración dirigido al resto de la comunidad internacional. Esta actuación colectiva implicaba inmediatamente una segunda, ya preparada en el plano interno por las proclamaciones unilaterales adoptadas a partir de 1947 por Chile y el Perú. Es decir, el establecimiento entre ellos y respecto a terceros de los límites laterales de sus fronteras marítimas correspondientes, con el fin de que cada uno de los 3 países interesados supiera dentro de cuál espacio podría ejercer su jurisdicción para contribuir a la realización de un objetivo común. Tal como habían de reafirmarlo unos y otros 2 años más tarde, en ocasión de la Conferencia de Lima, que llegó a la conclusión de la Convención sobre la zona fronteriza marítima especial, la intención de Chile, del Ecuador y del Perú desde 1952 había sido efectivamente la de formalizar un tratado de delimitación marítima regido por el derecho internacional y que impusiera obligaciones para cada una de las partes. El hecho de que la declaración de asesores jurídicos estaba destinada a establecer derechos y obligaciones, como llegó a reconocerlo el martes por la tarde mi amigo Alain Pelé, se manifiesta claramente a partir del texto de este instrumento. Así, en la pestaña 32 de su legajo pueden encontrar la invitación a la conferencia de 1952, cursada por Chile al Ecuador, donde se describe uno de los objetivos de esta conferencia en los términos siguientes. Y aquí pueden ver la traducción sucesivamente en francés e inglés del texto español. Mar territorial. Legalización de las declaraciones de los presidentes de Chile y Perú en cuanto a la soberanía sobre 200 millas de aguas continentales. El empleo del término legalización designa sin duda la voluntad de crear
una nueva obligación jurídica entre las partes, un nuevo conjunto de obligaciones, de hecho, lo cual en el orden internacional se hace por vía de un tratado. Del mismo modo, en los términos del punto o artículo 2 de la declaración, las partes se obligan, como acabamos de recordar, a llevar su zona marítima a las 200 millas marinas. Me parece inútil insistir adicionalmente sobre el carácter deliberadamente normativo de las disposiciones de la declaración, después del reconocimiento que este elemento ha merecido en los alegatos peruanos del lunes y el martes pasado, en particular por lo que respecta, como ya hemos recordado, los puntos 2 y 4. Señalemos sencillamente que la redacción del punto 3 no deja ningún tipo de duda en ese sentido respecto de la intención de las partes de constituir obligaciones jurídicas vinculantes en este instrumento. Lo mismo en el caso del artículo 3, en la pestaña 5 de su legajo, donde se dispone la jurisdicción y la soberanía exclusiva sobre la zona marítima indicada, conllevan igualmente la soberanía y jurisdicción exclusivas respecto del suelo y el subsuelo de dicha zona. Estos términos, señor presidente, señores y señoras jueces, son precisos, son autosuficientes, crean derechos y obligaciones para cada una de las partes. Y una vez más, cuando una, por lo menos, de las disposiciones de la declaración, es decir, el artículo 4. Es verdad que respecto de la delimitación realizada por este artículo 4, el letrado Bundy nos dijo que se estableció en 2011 por intercambio de notas. No tenemos momento ahora, no tenemos tiempo a dedicarnos a esta falta de coherencia. Entonces, con todo el respeto por un Estado soberano y también por sus defensores, nos permitimos constatar que el Perú tendría que terminar optando o eligiendo la tesis que defiende. No puede decir al mismo tiempo que la declaración no es un tratado, al mismo tiempo que crea obligaciones bilaterales entre el Perú y Chile cuando se trata del triángulo exterior, o entre el Perú y el Ecuador cuando se trata del trazado de la línea de delimitación marítima. Si hubiera que creerlo, la Declaración de Santiago sería una suerte de extraño acto mixto, sin alcance jurídico obligatorio, pero que conlleva una dimensión convencional entre una especie de quimera con varias caras, por así decirlo, cuyo alcance jurídico sería de geometría variable y que el Perú podría invocar según sus deseos bajo forma declaratoria o convencional. Sin embargo, hay que elegir. Sea como fuere, el carácter vinculante de las disposiciones de la Declaración de Santiago no se limita a los artículos que ya hemos citado. Podríamos citar, por ejemplo, el punto 6, que anuncia en términos claros una muy clásica obligatio de contraendo destinada a la formalización de acuerdos para definir el régimen de protección de la caza y de la pesca y también de la explotación de los recursos naturales en el interior de zonas marinas establecidos en la Declaración. Esta obligación se ha respetado escrupulosamente por las partes ya a partir de 1954. Así podemos constatar que el criterio de intencionalidad claramente definido por su jurisprudencia para la identificación de la naturaleza convencional de un instrumento multilateral se ve perfectamente satisfecho. Por otra parte, se observará que en el preámbulo de la Convención de 1954, ella misma también calificada como complementaria, insisto, los tres estados pondrán cuidado en recordar que ya habían proclamado su soberanía sobre los mares que bañaban sus costas hasta una distancia de 200 millas marinas. No había duda, tanto para el Perú como para Chile y el Ecuador, de que esta proclamación era el resultado de un tratado, la Declaración de Santiago, puesto que tanto la Convención complementaria
como la Convención sobre la Zona Frontal Marítima Especial, mencionan, según en sus propios términos, los acuerdos de Santiago, el principal de los cuales era precisamente la declaración. Es aplicando este acuerdo inicial como estas convenciones han llegado a ser formalizadas. Por otra parte, vuelvo al segundo punto de este alegato, la práctica subsiguiente de las partes en este tratado no hace sino confirmar que el convencimiento de los tres estados era que habían formalizado un acuerdo a partir de la declaración afirmada como texto fundador de su compromiso. La práctica subsiguiente de los Estados partes en la Declaración de Santiago confirma que ésta siempre ha sido un tratado. Los actos ulteriores de los Estados partes en la Declaración confirman que las partes siempre han considerado que la Declaración ab initio era un tratado, es decir, desde el momento de la firma de este documento en agosto de 1952, según el criterio retenido por la Corte en el asunto de la plataforma continental de la Mar Egea. En sus alegatos del martes por la mañana, el profesor Loos sugería que ningún documento contemporáneo podría indicar que los estados habían formalizado un acuerdo de delimitación. Esto es inexacto. Y la práctica subsiguiente, de la que aquí se trata, en particular, ha puesto de manifiesto tres series de manifestaciones concordantes. Son respectivamente las iniciativas adoptadas en el plano interno por cada uno de los tres estados para ratificar la serie de documentos adoptados el 18 de agosto de 1952, el primero de los cuales, y el más solemne, es precisamente la Declaración de Santiago. La segunda manifestación, el convencimiento de los tres países consignatarios de considerar la declaración como un instrumento convencional, es la inscripción de la declaración ante las Naciones Unidas. Y finalmente, las tomas de posiciones respectivas de los tres países, sobre las cuales tanto mis colegas como yo podremos hablar posteriormente, confirman, si fuera necesario, que para cada uno de entre ellos, comprendido el Perú, durante más de 50 años, la Declaración de Santiago, sin duda alguna, ha sido un tratado. Vamos a ver ante todo los procedimientos de ratificación. La encontrarán en la pestaña 33. Es el Perú precisamente quien inicia el proceso. El primero de los tres, que adopta el 11 de abril de 1953, es decir, menos de un año después de la adopción de la declaración, una resolución suprema firmada por el presidente de la República, en la que se indica explícitamente que aprueba la declaración sobre la zona marítima firmada en Santiago de Chile el 18 de agosto de 1952, instrumento del que se cuida en indicar anteriormente que contiene disposiciones y compromisos que se corresponden a las atribuciones del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 154, párrafo 8 de la Constitución del Estado. Este reconocimiento del carácter convencional de la declaración precede de esta manera su reiteración por la Resolución Suprema del 12 de enero de 1954, adoptada por el ministro de Relaciones Extranjeras del Perú, en la cual la existencia de líneas paralelos geográficos se menciona específicamente como fronteras marítimas entre los tres países, y sobre la cual el comentario del señor García Sayán, ministro de Relaciones Extranjeras de la época, puede aportar las informaciones más útiles. Posteriormente, la resolución legislativa número 12305, adoptada por el Congreso, tomará nota de la aprobación de los acuerdos de Santiago anteriormente efectuados por el presidente de la República. Acto seguido, en la pestaña 34 y con fecha de 23 de septiembre de 1954, tenemos el Decreto Supremo 432, adoptado por el presidente de la República de Chile, y por el que se aprobaba, según nos dice su título, las declaraciones y convenciones entre Chile, el Perú y el Ecuador, convenidas en ocasión de la primera conferencia sobre la explotación y conservación de riquezas marítimas del sur del Pacífico.
Este decreto entra en juego al término de un procedimiento clásico de ratificación de estos diversos instrumentos convencionales. Su último párrafo indica precisamente que fueron aprobados por el Congreso Nacional. Y en tercer lugar, tenemos al Ecuador. En este caso, fue mediante el decreto número 25, de 7 de febrero de 1955, como el presidente de la República del Ecuador ratificó en los términos exactos del artículo primero los instrumentos internacionales suscritos en Santiago el 18 de agosto de 1952. Por tanto, llama la atención el constatar que en los tres estados el proceso de ratificación concluido mediante la adopción de un decreto presidencial se corresponde siempre al conjunto de los instrumentos adoptados el mismo día en Santiago, de los cuales el más importante siempre es la Declaración sobre Zona Marítima, que en la historia ha quedado bajo el nombre de Declaración de Santiago y considerada igual que los restantes actos jurídicos en cuestión como un tratado internacional. Veamos ahora el proceso de inscripción de la Declaración de Santiago ante las Naciones Unidas. Chile, el Perú y el Ecuador, de forma conjunta, procedieron a esta inscripción por carta cursada a las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1973. Es verdad que esta inscripción es incómoda para el Perú. Por tanto, dice en su réplica, el principal motivo para la inscripción bien puede haber sido un deseo de reforzar adicionalmente el peso político de la declaración en el contexto de las duras negociaciones de la zona marítima de 200 millas marinas en relación con la Convención sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, aparte de que esta interpretación incómoda no se corresponde con la relación que el profesor Treves nos hacía el otro día respecto de la actitud peruana en la tercera conferencia, no se puede ver por qué una declaración política sería objeto de un procedimiento reservado a la inscripción de los tratados. Esta solicitud de inscripción se correspondía, en cualquier caso, a 12 instrumentos adoptados en el marco de la Comisión del Pacífico Sur entre 1952 y 1967. Y como respuesta a la solicitud del secretario general de las Naciones Unidas de obtener más información respecto de los tratados cuya inscripción se pedía, cada uno de los estados emitió efectivamente una declaración oficial. Chile confirmó en 1971 que la declaración de Santiago entró en vigor el día de su firma. Por lo que al Perú respecta, mediante su representante permanente ante las Naciones Unidas y en una carta cursada al secretario general de las Naciones Unidas en 1976, es decir, dentro de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, declaró que los tres estados interesados se habían puesto de acuerdo durante el 13º periodo de sesiones ordinarios de la comisión citada para inscribir esos instrumentos tripartitas ante las Naciones Unidas. Esto no se puede comprender implícitamente, sino como una admisión de la naturaleza convencional o de convención de la Declaración de Santiago. Por consiguiente, el secretario general pasó a inscribir la Declaración de Santiago como un tratado en el sentido del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La recopilación de tratados de las Naciones Unidas precisa, de cualquier manera, que ese instrumento entró en vigor el día de su firma. Entonces es muy remarcable constatar que el solicitante en este asunto, ni antes del inicio de la cuestión ni posteriormente, haya emitido una protesta respecto de esta inscripción ni de la mención añadida por el secretario general de las Naciones Unidas. Volveremos a este cuestionamiento por Perú de la eficacia de esta inscripción debido a la fecha en la que intervino.
No es necesario recordar aquí su jurisprudencia, señores de esta Corte, según la cual esta inscripción tardía es sin consecuencia respecto de la validez del acuerdo y que no es menos vinculante para las partes. La declaración de Santiago aparece como una fuente de obligaciones en las declaraciones de Perú y de Chile a partir de su adopción. En el marco de la ratificación por el Parlamento peruano de la Declaración de Santiago, el señor Peña Prado, uno de los miembros del Comité de Relaciones Extranjeras del Parlamento peruano, describe los objetivos de las conferencias de 1952 y 54 como el establecimiento de límites marítimos entre los países signatarios. Esto demuestra que el Comité de Relaciones Extranjeras del Perú consideraba que la Declaración de Santiago era un tratado y que había delimitado la frontera marítima. En 1958, en su declaración del 13 de marzo, durante la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el señor Enrique García Sayán, hoy antiguo ministro de Relaciones Extranjeras del Perú, habla en nombre de su delegación de la Declaración de Santiago como de un instrumento de derecho positivo, y cito: los instrumentos de derecho positivo que declararon la posición del Perú fueron el decreto de 1 de agosto de 1947 y el pacto con Chile y el Ecuador, al que se hace referencia como la Declaración de Santiago, que fue firmado en 1952. Fin de la cita. La retranscripción de esta intervención en la revista peruana de Derecho Internacional va exactamente en el mismo sentido. Confirma que la Declaración de Santiago es un tratado internacional vinculante para las partes. De igual manera, las declaraciones de Chile, con posterioridad a la adopción de la declaración, confirman la identidad de interpretación de su condición por los tres países. Así, el ministro de Chile de Asuntos Extranjeros, durante la inauguración de la reunión de la CPPS en 1954, donde con cierto talento de profecía afirma: tenemos plena confianza de que poco a poco la expresión jurídica que nuestros tres países formularon en el acuerdo de 1952 se irá ampliando hasta ser reconocido por todos los gobiernos que deseen preservar para la humanidad las riquezas que hoy están destruidas por el ejercicio anárquico de las explotaciones individuales. La Declaración de Santiago fue invocada por Chile, el Ecuador y el Perú en el marco de sus negociaciones con los Estados Unidos. Los tres Estados partes en la Declaración de Santiago también invocaron esta declaración en el marco de sus diferendos con los Estados Unidos en relación con las reivindicaciones marítimas de los estados del Pacífico Sur. De estas declaraciones se deriva que los tres estados se sentían vinculados por la Declaración de Santiago. En 1963, de cara a una protesta de los Estados Unidos ante la incautación por Perú de buques con bandera americana, Perú invoca sus obligaciones internacionales en virtud de la Declaración de Santiago. Además, el Perú está vinculado por sus obligaciones internacionales bajo la Declaración de Santiago de 1952 y otros actos formalizados con Chile y el Ecuador. ¿Cómo, entonces, habiendo en un pasado invocado la Declaración de Santiago como tratado que es fuente de obligaciones internacionales, podría hoy en día el Perú negar legítimamente el carácter convencional de la declaración desde el momento de su adopción? Esta es una de las numerosas preguntas que hay que plantear, y no es la única. También se le podría pedir la respuesta a otros interrogantes. Por ejemplo, si Perú alega en su memoria que la declaración no era, en el momento de su conclusión, un tratado regido por el derecho internacional, ¿cómo puede pretender que posteriormente se haya convertido en un tratado? Por la ratificación, nos dice el Perú. Vaya, la ratificación. Pero ¿cómo
Un acto puro de derecho interno, reconocido como tal por el demandante en este asunto, se puede transformar la naturaleza jurídica inicial de un instrumento que no se hubiera concebido por sus consignatarios como un tratado, a no ser que se reconociera precisamente que se interviene al término del procedimiento destinado a provocar en el orden internacional la entrada en vigor de este instrumento convencional. Hay que decir que en este sentido, y ya he insistido al respecto, el Perú manifiesta muchas dudas. Afirma que la declaración no se convirtió en un tratado en el sentido del derecho internacional, sino un tratado in domestic political terms, en términos políticos nacionales. Muy imaginativo, y cito, la ratificación por el Congreso puede haber dado a la declaración de sentado la condición de tratado en términos políticos nacionales, pero esta aprobación nacional no afectó directamente en sí misma la condición del instrumento como asunto de derecho internacional. Para apoyar una propuesta tan extraña, el Perú no se arriesga a citar ninguna jurisprudencia internacional y tampoco ninguna práctica. Suponiendo que la Declaración de Santiago sea un tratado en términos políticos nacionales, ¿por qué aparece entonces en la recopilación de tratados de las Naciones Unidas? Perú responde que la declaración vino a ser tratada como si fuera un tratado, lo que no es decididamente muy riguroso, puesto que se recibió este trato sencillamente porque era un tratado. En fin, si el Perú alega que la Declaración de Santiago no responde a ninguna de las exigencias de formalidades que cree son necesarias, reconocen, por otra parte, que la forma de un instrumento no es concluyente en sí misma. Sin duda alguna, señor presidente, me pregunto si existiría en estos momentos una especie de escuela surrealista del derecho internacional poblada de tratados en el orden nacional, pero no internacional, al igual que existen relojes blandos en los cuadros de Salvador Dalí. Esta es la última interrogación que cerrará este alegato. Les doy las gracias por su paciencia y su atención y le pido, señor presidente, que tenga bien pasar la palabra al siguiente orador.